Okay, vamos a orar para que Dios nos ayude con la palabra que tenemos para esta tarde. Señor Jesús, gracias porque eres bueno, Dios, por tu amor, por tu bondad, por esta tarde que tú nos das, Dios, para estar juntos adorando tu nombre, Señor, exaltando tu magnífico nombre, que eres tú, Señor Jesús, el gran Rey, el que dio su vida por nosotros, Señor. Ahora te queremos rogar, Padre, que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender la enseñanza de esta tarde, Padre. Abre nuestros ojos, los oídos de nuestro entendimiento, Señor. Padre, queremos que tu Espíritu Santo venga en esta tarde, Dios, y nos ayude a aprender lo que tu Espíritu nos quiere enseñar. Reconozco que no tengo nada que enseñar de mí mismo, Señor, sino que todo proviene de ti, Padre. Todo provenga de ti, Señor, para edificar a esta congregación, Señor. Gracias por todo, Dios. Gracias por la lluvia, Padre. Así como desciende la lluvia, Padre, venga sobre nosotros tu Espíritu en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Vamos a ver un tema que estoy seguro que algunos se van a familiarizar, pues porque hemos visto algunos puntos anteriormente, pero en esta ocasión lo quiero dar más extendido todavía. Hace un tiempo estudiamos acerca de los pretextos de los pecadores. Allá en San José hablamos de los pretextos de los pecadores. Hoy vamos a hablar de una manera más extendida. El tema de esta tarde podríamos titularlo los pretextos de los pecadores. Podríamos también titularlo la propia destrucción del alma, cuando se tuerce las escrituras en base a un versículo de 2 de Pedro capítulo 9, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Vamos a buscarlo para dar inicio al estudio de esta tarde. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Si ya lo tienen, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Está hablando del juicio sobre este mundo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Está hablando una invitación a la santidad, a vivir una integridad, puesto que el día del Señor viene, el día terrible del Señor viene. Estemos hallados limpios en el día del Señor. Dice en el versículo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, lo que acabamos de leer, procurad con diligencia ser hallados, dice el texto, por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice, que hay algunos que tuercen lo que predica Pablo,
que tuercen las escrituras, que son indoctos, inconstantes, tuercen. Así que, amados, dice, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí Pedro está predicando, que está haciendo abiertamente una invitación a la santidad, a la justicia, alegando de que el día del Señor va a venir, tarde o temprano. Va a venir y va a tener juicio a todo lo que nosotros vemos ahorita. Lo vemos cuando dice claramente el apóstol, allá en la Escritura, cuando dice en el versículo 11, en el 10 dice que las cosas van a ser quemadas, y en el 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí nos estamos dando cuenta que cuando Pedro está hablando de que las cosas van a ser deshechas, viene el juicio de Dios, dice, si esto va a venir, ¿cómo no debemos vivir en santidad? ¿Cómo no debemos vivir en justicia delante de nuestro Dios? Si todo esto va a suceder, ¿cómo no vamos a caminar derechito? Es lo que estaría dando a entender. Y después hace una referencia a Pablo en el versículo 14, 15 y 16, diciendo que Pablo enseña muchas cosas hablando de lo mismo. Pero de esas cosas, dice Pedro, que Pablo, hay algunas cosas que enseña que son difíciles de entender. O sea, son difíciles, da trabajo entender lo que predica Pablo. Pero que hay personas que son indoctas e inconstantes, tuercen las escrituras de Pablo, tuercen el resto de las escrituras, y dice la palabra, allá en el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Se puede torcer las escrituras para tu propia perdición? Sí. Cuando yo digo que puedes torcer las escrituras para tu propia perdición, no estoy hablando de que venga un tercero y te predique herejías y te las creas, no. Está hablando de gente que agarra las escrituras, ellos mismos agarran la palabra de Dios, y como son indoctas, y te voy a explicar qué es un indocto, qué es un inconstante, ellos no entienden lo que predica Pablo, no entienden de verdad qué predica Pablo, tuercen el sentido de la palabra, y se pierden ellos mismos cada vez más. Y no solamente se pierden ellos mismos, porque Pedro aconseja a los hermanos en el 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, guárdate, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Según el apóstol Pedro en el verso 14, debemos procurar con diligencia, dice, ser hallados sin mancha e irreprensibles. Allá en el versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, dice, ser encontrados por Jesús, dice, sin mancha e irreprensible. Ahorita voy a definir varias palabras según el significado de su diccionario, para que veamos con claridad de que Dios no consiente al pecado. Dios no da tregua con el pecado. Dios no da la oportunidad al ser humano para que diga, Dios me ama, me va a perdonar, me va a meter al cielo, pero puedo seguir en pecado. Dios no da esa pauta. Vamos a ver cuando dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de esas cosas, procurad con diligencia. La palabra diligencia viene de la palabra espoudazo y significa ser diligente, dice usar la velocidad, es decir, hacer un esfuerzo, ser pronto y ferviente. Usar velocidad. ¿Usar velocidad para qué? Para ser hallados por Él sin mancha irreprensible. Hacer un esfuerzo, ¿para qué? Para que Jesús me encuentre sin mancha irreprensible. ¿Sí? Y ser pronto y ferviente, según la definición de la palabra. ¿De qué? De ser encontrado por Jesús sin mancha e irreprensible. La palabra sin mancha viene del griego áspilos y significa a, partícula negativa,
es decir, sin defecto moral o físico. En este asunto, hablando de cosas espirituales, sin defecto moral se estaría refiriendo, sin contaminación, sin mácula, estar limpio. Procura con diligencia que Dios te encuentre sin defectos. ¿Sí? Sin defectos. Cuando hablamos de defectos y cuando vemos que Pedro exhorta, procura con diligencia, está hablando de que si hay áreas de tu vida que aún no se corrige, como un carácter, como el control de la lengua, como muchas cosas que Dios no aprueba, hay que procurar corregirlo. No para que te vea el hermano, sino para que seas hallado sin mancha para con Él. Que Él sea el que te encuentre así. Ay, voy a guardar mi vocabulario, mi carácter, porque no voy a hacer que me vea la hermana o me vea el hermano tal. No. Dice la palabra ser hallados por Él. Dar un esfuerzo para ser hallados sin mancha. La palabra irreprensible viene de la palabra amómetos, que significa ser hallado sin culpa, ser inculpable, ser hallado sin mancha, que viene dando mayor fuerza a lo mismo. Cuando dice sin mancha, irreprensible, está siendo enfático de la forma como Dios tiene que hallarnos y encontrarnos, sin mancha. ¿Sí? En el verso 16 habla de algo interesante. Dice el 15. Dice el 16. Ya que habló de Pablo, que habla esto mismo. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Sí? Así como Pedro predicaba esto de que hay que ser hallados limpios delante de Dios, Pablo lo predica, Pedro lo menciona, y dice que hay unas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes. La palabra indocto viene de amatzes, perdón. ¿Qué significa amatzes? Indocto. Significa un ignorante. Docto, una persona docta, es una persona que está documentada. Tiene argumentos para respaldar sus posiciones. Una persona que es docta, es una persona que está documentada, tiene información para respaldar sus posiciones. Cuando habla de alguien indocto, es alguien que no lee la Biblia, es alguien que no aprende la Biblia, es alguien que no se esfuerza en estudiar la Biblia. Cuando habla de indoctos, habla de gente que no está comprometida con la palabra de Dios. Y cuando dice la palabra inconstantes, de la palabra asterictos, viene que significa que no es fijo, es vacilante. No es fijo. O sea, lee su Biblia quizás los domingos y lo lee hasta el otro domingo y luego lo lee un lunes y luego no lo lee el martes y luego no lo lee hasta el siguiente mes. No hay constancia. No es fijo en la palabra de Dios. Déjame decirte que para adquirir toda la inteligencia y la sabiduría de Dios, tenemos que estar entregados al estudio serio de las Escrituras. A tal punto dice que tenemos que entregarnos para poder entender doctrinas que podrían parecer difíciles. Porque si no somos entregados al estudio de la Biblia, dice el mismo Pedro que nosotros podríamos malinterpretar el texto para nuestra propia destrucción. ¿Sí estamos entendiendo? Nosotros podemos malinterpretar la Biblia y va a ser para nuestra propia destrucción. Dice ya, los indoctos e inconstantes, dice, tuercen como también las otras escrituras. La palabra torcer viene de estreblo, y estreblo significa apretar, es un derivado de apretar. Estreblo significa específicamente torturar. Torturar la palabra de Dios, apretar la palabra de Dios. Y tiene aquí un ejemplo, torturar como en el potro. En la antigüedad, mayormente en la época del oscurantismo medieval, cuando la Iglesia Católica tenía el control de todas las conciencias de las personas, cuando alguien pensaba diferente a sus doctrinas, los torturaba. Sí sabemos esto, ¿verdad? Los llevaban a unas cámaras, y en las cámaras había toda clase de artefactos infernales que servían para torturar a las personas.
y había uno que se llamaba el potro. Y en el potro acostaban a la persona como una tabla y la amarraban de la punta de un pie, en el otro pie, la amarraban de la otra mano y de la otra mano a unas cuerdas y quedaba estirado. Y los verdugos llegaban a una manivela que estaba en la cama y empezaban a girar la manivela y le empezaban a forzar y empezaban a jalar sus brazos, sus piernas por todos lados y la gente gritaba de dolor. A tal punto que forzaban más, con mayor fuerza la manivela hasta dislocar todas las coyunturas, separar los huesos del cuerpo. Ese es el ejemplo que Pedro está poniendo de aquellos que son indoctos inconstantes. Tuercen las escrituras, desmembranan el texto, desmembranan la palabra de Dios. ¿Qué significa desmembrar? Pues es cuando agarras un texto por aquí y no entiendes el contexto, agarras otro texto por allá, otro versículo por allá, y la gente fuerza las escrituras para que enseñe algo que la palabra no está enseñando. ¿Sí? Dice la palabra, tuercen las escrituras. Estreblo, torturar como en el potro, figurativamente significa torcer, como estamos leyendo. Y dice que la tuercen para su propia perdición. Y perdición, pues es muy claro, apoleia, destrucción, ruina, pérdida espiritual o pérdida eterna, condenación, muerte. Torcer las escrituras, ¿qué hace con el alma de uno? Torcer esta palabra de Dios, ¿qué hace con uno? Cuando yo manipulo el texto para tratar de enseñar algo que la Biblia y el Espíritu Santo no quiere enseñar, estoy condenando mi alma. Tuercen, dice, para su propia perdición. Ya que estamos entendiendo esto, es necesario entender también qué marca la Escritura con respecto a aquellos que tuercen la palabra y qué marca la Escritura con aquellos que pervierten los mandamientos de Dios para su propio provecho. Dice el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿sí? Sabiéndolo de antemano, guardaos. Guárdate, dice. O sea, manda una posición activa a manera de defensa cuando tú te topes con algo o con alguien que te predique algo que no viene conforme a las Escrituras. Algo que te diga en tu conciencia, esto no es así, y tú tienes el argumento, tú estás documentada con la palabra de Dios, dices, esto no, guárdate, dice. Hay que tomar una posición activa. Guardaos, la palabra guardaos viene del griego fulazo, que significa la idea de aislamiento, aislarse, estar vigilando, es decir, estar a la guardia, literalmente o figurativamente. Esto implica preservar, obedecer, evadir, custodiar. Cuando se presenta algo que se oye extraño, hay que estar a la guardia, hay que estar a la expectativa, hay que ir a investigar para buscar la correcta obediencia. Dice la palabra de Dios, guardaos, dice, no sea que arrastrados, la palabra arrastrados viene de sunapago, que significa partir juntos, transportar con seducción, pasivamente someterse. Esa palabra, ser arrastrado, no significa que digas, no me lleves, y te jalan a la fuerza y te lleven. Esa palabra arrastrado significa como alguien que convence a otra persona y dice, sí, mira que la palabra dice aquí esto, y dice aquí enseña, y empieza a seducir a la otra parte, y la otra parte es indocta, es inconstante, o a lo mejor no tiene un compromiso con las Escrituras. ¿Y qué pasa? Es sometido pasivamente. No tuvo que forcejear con él. No le apuntó con la cabeza y le dice, tú te vas donde yo estoy. No le dijo, si no vas detrás de mí, te vas en el infierno. No le amenazó con su salvación. Pero cuando usa la Escritura para sustentar sus herejías, ¿qué hace con las personas? Las somete pasivamente. Es correcto, dice. Y son arrastrados por el error. No hubo forcejeo. Lleva la voluntad de las personas por una convicción mal fundamentada. Y dice,
arrastrados por el error, caigáis de vuestra firmeza. La palabra caigáis es epicto, que específicamente significa ser sacado del curso. Estabas en un camino y fuiste sacado. Figurativamente, perderse, llegar a ser ineficiente. Y caigáis de vuestra firmeza, habla de una estabilidad. Estabas estable, pero cuando vino esta herejía, se perdió la estabilidad. Tomar una actitud como las personas que describe Pedro, podemos decir que se trata de un suicidio espiritual, y Pedro alerta a los hermanos a no caer en la misma trampa. ¿Sí? Si nosotros queremos enseñar la Biblia a nuestra conveniencia porque queremos sacar provecho de ella, queremos sacar provecho de la gente, dice, es un suicidio, porque te estarías matando tú solo. Aparte que vas a buscar pasar tu muerte a los demás, tú te estarías matando. Y Pedro alerta, guárdense de esas personas. Por eso es necesario, en la época que vivimos hoy, en una época en donde la Biblia es manipulada al gusto de los hombres, es necesario desmentir las herejías más populares que existen en nuestro medio para defender el pecado. ¿De qué estaba hablando Pedro? Aquí vivir en santidad. Su argumento, el día del Señor está cerca. El día del Señor viene. Pablo ha hablado de estas cosas, pero algunos indoctos inconstantes tuercen para su propia perdición. Y vamos a ver versículos que Pablo predicó, versículos que la gente hoy en día todavía sigue utilizando para darle excusa y pretexto al pecado. ¿Sí? Vamos a ver cómo reaccionaba Judas al respecto de una fe distorsionada. Vamos a ver en Judas, ahí antes de Apocalipsis, verso 3. Solo tiene un capítulo. Judas, verso 3. Pedro nos invita a tomar una posición activa. Guárdense. El libro de Proverbios dice que el simple todo lo cree. Oye, ¿sabías que la Biblia dice esto? ¿Sabías que la Biblia dice aquello? Y sí será. Y lo recibe. Dice la Biblia, Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez sido dada a los santos. Aquí Judas dice, contiende por la fe. Es que la palabra no es llamada para contender, es verdad. Aún Pablo lo dice, no contiendas de cosas vanas y sin sentido. ¿Sí? Pero cuando se trata del Evangelio, cuando el Evangelio llega a una persona para que se salve, que crea que Jesús es el Hijo de Dios, que crea que Jesús murió por sus pecados, que crea que Jesús le redimió, que fue muerto en la cruz, que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Ese es el núcleo del Evangelio. Que tenga fe en ello. Y alguien le añada, pero aparte, tienes que reunirte los sábados. Pero aparte, tienes que hacer esto o aquello. Pero aparte, tienes que hacer esto. Pero aparte, y empieza a modificar el Evangelio. Como algunos hacían. Aparte, tienes que guardar la ley de Moisés. Tienes que circuncidarte. Tienes que guardar las fiestas. Tienes que hacer esto o aquello. Torciendo el Evangelio. Gálatas capítulo 1 dice, si alguien te predica un Evangelio diferente, sea yo, dice Pablo, o cualquiera de nosotros, o un ángel del cielo, dice, el tal sea anatema, dice. El tal sea maldecido, sea maldito. Dándonos a entender que la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, está por encima de cualquier hombre, de cualquier ángel, de cualquier apóstol. Y dice acá, Judas, me es necesario exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Cuando se trata del Evangelio y de la fe, hay que contender ardientemente. Cuando alguien dice, es que eso es el Evangelio ahora, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer tal cosa para vivir salvado por Dios, hay que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice después en el versículo 4 el motivo. Aquí, ¿por qué Judas quería que contiendan? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Gente que está condenada, pero que está predicando. Hombres impíos. ¿Y qué hacen ellos? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia. ¿Qué es la gracia? Jesús murió por mis pecados. Jesús murió por mí. La convierten en libertinaje. Pues ahora podemos pecar.
Porque como Cristo ya nos perdonó, su sangre nos limpia de todo pecado. No importa lo que hagamos, Cristo nos perdona. No importa si mentimos, Cristo nos perdona. El amor de Dios es muy grande, que nos perdona a todos, aun si lo seguimos haciendo y morimos pecando. Ya estaban convirtiendo en un libertinaje la gracia de Dios. Aquí dice Judas, hay que contender, dice, porque la gracia no es para que nos revolquemos más en el pecado. La gracia no es para que nos ensuciemos más en inmundicia. Toda la doctrina de Cristo en los evangelios y en las cartas de los apóstoles y las epístolas universales, todas ellas enseñan que el pecado fue destruido en la cruz de Cristo de alguna forma. ¿Para qué? Para que el hombre no reincida en el pecado. Y si alguna vez reincidiera, dice la carta de Juan, tendrá su abogado, pero no va a ser una práctica constante. Vamos a ver qué dice Pablo allá en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 16, dice, vean cómo habla Pablo. Dice, habla de unas personas que también predicaban. Los unos anuncian a Cristo por contención. Hay unos que predican de Jesús, pero ¿por qué predican? Pues porque están jugando las carreritas con Pablo, a ver quién tiene más adeptos. Pablo no estaba compitiendo con nadie. Pablo no estaba luchando contra hombres. Pablo tenía un llamado, llevar el evangelio a los gentiles. Pero había gente que buscaba añadir a Pablo tristeza, dolor, quién sabe, ¿no? Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, dice. Pero los otros, por amor, dice, anuncian a Cristo, de verdad, sabiendo que estoy puesto ¿para qué? Para la defensa del evangelio. ¿Estoy puesto para qué, dice Pablo? Para la defensa del evangelio. Estoy puesto para defender el evangelio. Pablo era un defensor del evangelio. Judas era un defensor del evangelio. Los apóstoles eran defensores del evangelio. Pero hay hombres que usaban del evangelio, lo convertían en una herejía y daban libertad para el pecado. Mientras unos defienden el evangelio, otros utilizan el evangelio como pretexto para pecar. Y es ahí donde los apóstoles nos invitan a luchar y a contender. Guardaos, bien decía Pedro. Guardaos, guardaos, guardaos. 2 Corintios capítulo 10. Veamos qué dice. 2 Corintios capítulo 10. Versículo 3 y 6. Dice Pablo, 2 Corintios 10, 3 y 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Para qué sirven las armas espirituales de Dios? Para derribar argumentos. Cuando alguien venga con una herejía, tú tienes que usar esas armas espirituales para derribar esos argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay que estar preparados. Hay que ser doctos de la palabra de Dios. Hay que llenarnos de la palabra de Dios. Y así cuando venga alguien y te diga, oye, pues yo creo que pues no pasa nada que yo siga pecando, total, yo algún día acepté a Cristo en mi corazón. Y además, ¿quién me va a condenar si Cristo es el que me perdona? Dice, Dios nos ha dado herramientas, armas espirituales para derribar todo argumento. Entonces el Espíritu Santo y el celo de Dios en tu corazón empiezan a venir todos los versículos que pueden argumentar en contra de esa herejía. Para bajar toda altivez, dice, llevar cautivo ese conocimiento a una verdadera obediencia de Cristo. A obedecer a Jesús de veras. Entonces vamos a derribar argumentos. Vamos a derribar todo argumento. Hay muchos pretextos, pero vamos a derribar los más conocidos, los más populares. Y yo tengo 10 herejías. Tengo una lista de 10 herejías más populares en el mundo religioso para defender el pecado. Y vamos a desmentir una por una. ¿Sí? La más famosa de todas, Romanos 3, capítulo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10, perdón. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno.
Y dicen, ¿ya ves? La misma Biblia lo dice. Nadie puede vivir en santidad. Nadie puede vivir sin pecado. La misma Biblia te lo dice. A veces lo aprendes. No hay justo ni en uno. No hay justo ni en uno. O sea que los que estamos aquí, que queremos buscar a Dios, queremos buscar la santidad, pues es en vano que nos esforcemos. Es en vano que busquemos a Dios de esta forma que hemos estado predicando todo este tiempo. Todo este tiempo ha sido tiempo perdido. Pues como no hay justo ni en uno, pues ni modos. ¿Sí? Y muchos usan este argumento. No hay justo ni en uno. Pues como no hay justo ni en uno, pues es una pérdida de tiempo. Y como leímos en 2 de Pedro, la gente ¿qué hace con este versículo? Lo desmembra. Ya lo arrancó del resto del contexto para sacar una doctrina. No hay justo ni en uno. Pero vamos a leer entonces el contexto. Vamos a ver versículo 9. Siempre Romanos 3, versículo 9. Y vamos a ver de qué está hablando la Escritura. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí está diciendo que judíos y gentiles todos están bajo pecado. O sea, que no hay diferencia. Gentil, el que no es judío, y judío, todos han pecado. Como está escrito, no hay justo ni en uno. O sea que antes de buscar a Dios, realmente no hay justo ni en uno. Si esto aplicara para los cristianos, y decimos que aquí somos cristianos, ¿sí o no? Y los templos que están en todas partes, dicen que también son cristianos. Y aún nosotros, ¿no? Pero si esto aplicara para los cristianos, entonces los cristianos, no hay justo ni a un solo cristiano. Ni uno es justo. Si lo aplicáramos para los cristianos, el versículo 11, aplicaríamos, no hay quien entienda, los cristianos no entienden. No hay quien busque a Dios, los cristianos no buscan a Dios. 12, todos se desviaron, los cristianos se desvían. Aún se hicieron inútiles, los cristianos se hacen inútiles. No hay quien haga lo bueno, los cristianos no hacen lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, los cristianos, su boca es como un sepulcro abierto. Puras cosas sucias acá. Con su lengua engañan, los cristianos engañan. Veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Los cristianos tienen veneno de aspidez. ¿Verdad que no tiene sentido el texto? No tiene sentido el texto, porque no está hablando de los cristianos. Está hablando de gente que no conoce a Cristo. Antes de llegar a la salvación con Jesucristo, todos estamos bajo pecado. Como bien dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Después de conocer a Jesús, vendrá la justicia. Pero antes de conocerle, no hay justo ni aun uno. ¿Sí? Entonces aquí desmentimos el primer argumento de la herejía. Y vamos a ver si de veras no hubo ni un justo. Vamos a ver Génesis capítulo 6, versículo 9. Disculpen si voy un poco rápido, pero son muchos textos. Vamos un poquito rápido. Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice la Biblia. Estas son las generaciones de Noé, dice. Noé, varón justo. Pues entonces se contradijo la Biblia. Porque en una parte dice que no hay justo ni en uno, y ahora dice que sí hay un justo. No, la Biblia no se contradice. La Biblia se tuerce para los que se pierden. Pero aquí la Biblia dice que sí había justos. Desde el inicio de los tiempos había justos. Dice, Noé, varón justo. Dice, era perfecto en sus generaciones. Noé, ¿cómo era? Justo y ¿qué? Perfecto. ¿Qué es perfecto? Que nunca se le cayó un vaso, nunca tropezaba, nunca pisaba el jabón en el baño. No está hablando de ese tipo de cosas. Perfecto significa una madurez espiritual. Una madurez que cuando tienes, esta es la palabra de Dios, me ordena esto, lo hago. Veo otra área de mi vida que no estoy corrigiendo, lo corrijo. Veo todo lo que Dios me está mostrando, lo corrijo todo. Y se va a alcanzar una madurez espiritual, una perfección. Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿A qué se refería? No que no se tropezara con la tierra. Ay, Abraham, de veras que tú no me obedeces. ¿Por qué te andas cayendo con las piedras? No se refería a esas cosas. Se refería a que sea obediente a todo lo que Dios mandaba. Vamos a ver otro argumento. Job capítulo 1, versículo 1.
Ya vimos que hay un hombre justo por ahí. Vamos a ver a Job 1:1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre que se creía perfecto y recto. Se creía perfecto y recto. Era un perfecto. Temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? No, este hombre era perfecto y recto. Perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Y qué más? Apartado del mal. Oye, pues no que no había justo ni un uno. Aquí ya tenemos dos. ¿Sí? Y contando, ¿no? Vamos a ver si hay otro. Vamos a ver, esto dice el versículo siempre del 1, pero en el 8, aquí Dios mismo dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Aún Dios dice, es mi siervo. Aún Dios dice, este es mi siervo. Dice, que no hay otro como él en la tierra. O sea, si habrá muchos pecadores, si habrá mucha evidencia de pecado y que muchos no viven la santidad, pero sí habrá justos, aunque sean muy poquitos. Y aún Dios dice, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí Dios mismo da la patente. Así es Job. ¿Sí? Vamos a ver Mateo capítulo 1. Pues no que no hay justo ni un uno, aquí hay otro justo. Y son poquitos los que estoy mencionando. Mateo capítulo 1. Verso 18 en adelante. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era ¿qué? Justo, había otro justo. ¿Sí? Y cuando tú le empiezas a sacar el argumento a aquel que viene a torcer las escrituras, se le van a empezar a sudar frío, te aseguro. Varón, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿A poco, si no hay justo ni uno, tú crees que Dios iba a mandar a nacer a nuestro Señor Jesús con cualquier impío? Claro que no. Dios buscó un hombre pegado a la ley de Jehová. ¿Sí o no? Buscó una mujer adecuada y buscó un varón adecuado. Este era José. Así como Dios resaltan mucho a María, ¿no? Dios escogió a la joven adecuada, pero también Dios escogió al varón adecuado para criar a nuestro Señor Jesús mientras crecía. Vamos a ver uno más, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Zacarías e Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Andaban sin mancha. No se les podía acusar de algo. No se les podía acusar de mentira, de lujuria, de codicia, de ladrones, de maldicientes. No se les puede encontrar la gente que tenía cuando los veía a ellos. Esos hombres son justos. Esos hombres son santos. Este matrimonio es un matrimonio justo. No hay justo ni uno. Tú le puedes responder, si hay justos, si hay de dos en dos, le muestras este versículo. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Irreprensibles en todos los mandamientos. ¿Sí? Aquí derribamos el primer argumento. No hay justo ni uno, el más famoso de todos. Vamos a tomar un segundo argumento. Cuando la gente dice, los que tuercen las escrituras, es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Vamos a ver Gálatas 3:13. Ahorita ya no estamos bajo la ley. Y agarran este versículo. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está, ¿ya lo ves? Cristo nos quitó la ley es una maldición. ¿Cómo tú dices que vamos a obedecer la ley si la ley es una maldición?
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Ya ves? Cristo nos quitó la ley, ya no tenemos ley, ahora estamos bajo la gracia, ahora estamos bajo el amor de Dios, no importa si pecamos. Ahora Dios, estamos bajo la gracia, nos perdona. Vamos a ver qué dice Deuteronomio. O sea, si la ley es una maldición, entonces vamos a recordar un poquito la ley. ¿Qué dice la ley? No matarás. Entonces es una maldición que Dios te pide que no mates. ¿Qué dice la ley? No hurtarás. Entonces es una maldición que Dios te pide que no robes. No mentirás, no darás falso testimonio. ¿Está hablando eso la Biblia? No está hablando eso la Biblia. Al contrario, dice, ¿qué dice la palabra de la ley en Romanos? La ley es santa, es justa y es buena. ¿Sí o no? La ley es santa, es justa y es buena. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Está la respuesta en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, verso 15. Vean cómo dice la escritura. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Siguiente versículo. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito tú en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Y así se va diciendo maldición tras maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No está diciendo que la ley es la maldición. Nos está diciendo que cuando no obedecemos la ley, entonces viene la maldición del castigo por desobediente. Entonces, cuando Cristo murió por nuestros pecados, esa desobediencia que nos acarreaba maldición, cayó sobre Jesús en la cruz, se hizo maldición por nosotros y nos da la pauta para ser perdonados nuestros pecados. El versículo no está diciendo que la ley es una maldición. Si esto fuera así, realmente que sería una de las herejías más grandes que estarían proclamando en muchas partes. Mucha gente lo está haciendo definitivamente, ¿no? Vamos a ver otro versículo, Romanos 6:15, para desmentir esta mentira. Romanos 6:15. Es que ya no estamos bajo la ley. Ya no me digas que tenemos que obedecer la ley. No me juzgues por si estoy pecando contra Dios. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es muy claro el versículo, ¿verdad? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Y en el griego ese en ninguna manera es un no rotundo. Es imposible. No vengas a decir que porque estamos bajo la gracia, ahora vamos a pecar más. No, en ninguna manera dice el texto. Es muy claro ese versículo de la Biblia. Vamos a ver siguiente argumento. Ya derivamos vamos al siguiente argumento. Es que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. ¿Quién ha escuchado este? ¿Quién ha escuchado este? Es que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Una vez estaba platicando yo con una persona acerca me estaba comentando del adulterio de alguien. Y bueno, pues todos pecamos, me dice, ¿no? Y hay que ayudarlo, hay que animarlo. Yo no digo que no. Lo que no estaba de acuerdo es cuando dijo, y además 7 veces cae justo, dijo, y 7 veces se levanta. O sea, que puedo yo caer 7 veces en adulterio, 7 veces en mentira, 7 veces en orgías, 7 veces en envidias, y 7 veces Dios me va a levantar. Porque Dios es amor. ¿Sí? Ese es otro argumento que se utiliza. ¿Cuál es el versículo que ellos utilizan para esta herejía? Está en Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, verso 16. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Ya ves?
¿Por qué tienes que aceptar a Cristo en tu corazón? Porque si no lo aceptas, caerás en el mal. Pero cuando tú le aceptes, aunque peques, Dios te va a levantar 7 veces. Aunque peques 7 veces, Dios 7 veces te va a levantar. Y esa es su doctrina. Y vamos a ver si es correcto. Para este no es muy difícil. Simplemente hay que ver un versículo antes. Vamos a leer el versículo 5. Dice el versículo 15, perdón. Oh impío, no aceches la tienda del justo. No aceches la tienda del justo. No saques su cámara. O sea, no le robes. No lo ultrajes. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. ¿A qué se refiere? El versículo no está hablando de pecado. 7 veces caes en pecado, no. 7 veces caes en las artimañas de los impíos, en las artimañas de los pecadores. De repente estás tú andando ahí en tu casa, no le pones cadena a tu tanque y te roban el tanque de gas. Ahí están los pecadores buscando hacerte maldad. Te rayan el carro, ¿sí? Te roban tus cosas. Pero ¿qué dice la palabra? No aceches, oh impío, la tienda del justo. No saques su cámara. De hecho está hablando de justos. O sea, porque si tú le robas su tanque, Dios le va a dar otro tanque. Y si le vuelves a robar su tanque, Dios le va a dar otro tanque. Si le robas su sueldo, Dios lo va a bendecir de alguna manera. Si le pasa algo malo a ese justo, Dios va a estar siempre dispuesto para ayudarle. No importa cuántas veces los impíos le quieran hacer maldades. Eso es lo que está enseñando el texto. El texto no está hablando de pecado. Pero como muchos predicadores y muchos que tuercen las escrituras tienen su conciencia tan sucia, que apenas leen un versículo, ya lo relacionan con el pecado para justificar sus maldades. Y quieren predicarlos a otros. Y esto no es correcto. Aquí desmentimos el tercero de los argumentos más famosos de los que defienden el pecado. Vamos a ver uno más. Dice, es que la carne es débil, hermano. La carne es débil, no se puede, hermano. ¿Y por qué no se puede? Es que la carne es débil. No se puede. De veras que ya he intentado, pero me sale mi carácter y grito y maldigo y hago lo que hago. Es que yo sí quiero obedecer a Dios, pero la carne es débil. ¿Y cuál es el versículo que utilizan para apoyarse en esta actitud? Vamos a ver Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice la Biblia, velad y orad, está el Señor Jesús hablando, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ya lo ves? Mi espíritu sí quiere alabar. Además, a mí me gusta venir a la reunión. Me gusta cerrar mis ojitos y levantar mis manos. Pero cuando estoy frente a la tentación, dice, mi carne es débil y peco. ¿Sí? Y esta es su herejía. Pero vamos a entender de qué está hablando el versículo. Para esto también tenemos que ver el contexto. Vamos a leer desde el versículo 39. Porque no podemos torturar a la palabra de Dios y arrancarle los pedazos de los textos para interpretarlo como nosotros querramos. Para torcerlo, ¿no? Tenemos que interpretar el texto tal cual es. Dice, verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿De qué está hablando Jesús? Del escaso tiempo que le faltaba para el sufrimiento de la cruz. ¿Sí o no? Está hablando de lo poquito que le quedaba para empezar a sentir el sufrimiento de la salvación de los hombres, la cruz del Calvario. Pero no sea como yo quiero, dice Jesús, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? ¿No te has podido quedar despierto orando 1 hora? Dice. ¿Qué pasó, Señor? Decía Pedro seguramente. Y Jesús le dice, velad y orad, dice. O sea, no duermas y ora, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba,
hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo. Aquí ya ni les dijo, ¿no? Llegó, los vio durmiendo, ya se fue otra vez, por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Sí? ¿A qué se refiere el texto cuando dice que la carne es débil? Se refiere de que somos débiles para pecar. No importa cuánto nos aguantemos, vamos a terminar pecando. ¿Es que la carne es débil porque para eso se usa el versículo? No. Se puede entender de dos formas. Una, Jesús iba a ir al Calvario. Su espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero de alguna manera estaba pidiendo, si puede pasar de mí esta copa, dice, sin que la beba, hágase tu voluntad. Como que en algún momento Jesús en el Monte de los Olivos sintió un choque entre la voluntad de Dios y lo que esta carne no quería sufrir. No quiero sufrir. La debilidad de la carne por no pasar por el padecimiento. También se puede entender, hablando de los discípulos, que quizás querían velar con el Señor, pero estaban sus ojos tan cargados de sueño, que a veces quieren orar y ya empiezan a orar por las cosas extrañas, porque ya están orando, durmiendo. Porque habla de que quieren orar, quizás, pero su cuerpo están muy cargados de sueño. No está hablando de pereza, no está hablando de sueño. El ministerio de Jesús era muy cansado, ¿sí lo sabían ustedes? Jesús se acostaba tarde, ayudando a las personas, atendiendo a la gente. Luego se iba a orar. Y luego se acostaba un ratito quizás, y muy tempranito se iba a orar. Y ya tempranito la gente le buscaba y a sanar, y a predicar, y a enseñar, y a viajar. Y quizás tú habrás leído que Jesús, de tanta actividad que tenía amando a la gente, que caía sentado cansado en un pozo. Si te acordarás, ¿no? Con la mujer samaritana. De repente cruzan el mar y ahí Jesús duerme en el mar. ¿Por qué Jesús dormía en el mar? Porque el ministerio de Jesús era de mucho trabajo. El espíritu, la verdad, está dispuesto a hacer muchas cosas, quizás, pero la carne es débil. No está hablando de pecado. Está hablando del cansancio que tiene este organismo, este cuerpo. También podemos entenderlo cuando dice, velad y orad en el versículo 41, para que no entréis en tentación. Si de alguna manera este versículo se refiere al pecado, no apoya en ninguna manera el pecado, porque dice, vela y ora para que no entres en tentación. Vela y ora. Como das a entender, si tú no velas y tú no oras, pues vendrá la tentación y vas a terminar cayendo. Pero no porque seas irresistible el pecado a tu vida, sino porque no estás velando, no estás cuidando tu vida. Ve el pecado, pasa las tentaciones, te dejas llevar fácilmente, no estás alerta, no estás orando, pidiendo a Dios santidad, pureza. Y por eso, pues pasa el pecado y te lleva. Si de alguna manera habla del pecado, no se refiere como que pecamos porque tenemos que pecar, la carne es débil, dice. Es que hermano, pequé, dice, porque soy de carne. Bueno, ya sabemos que eres de carne, ¿no? No eres de cemento, eres de carne, ¿sí? Pero ciertamente la palabra no está hablando aquí de que es un pretexto para pecar. Vamos a ver el siguiente argumento. Hay un movimiento que dice, bueno, no importa lo que digan de nosotros ya nos bautizamos, dice. Yo me he topado con esto muchas veces. Nosotros ya nos bautizamos. Y como ya estamos bautizados, no importa lo que digan, nosotros ya estamos salvos. Además, la misma dice que cuando nos bautizamos, el pecado no se nos quita. Ah, caray, sí. O sea, cuando te bautizas, dice, la misma Biblia te dice que aunque te bautices, el pecado no se te quita. Ok, pues vamos a ver entonces. ¿Cuál es el versículo de apoyo? Es 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Verso 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, dice. ¿Ya lo ves? Yo ya me bauticé. Yo ya estoy bautizado, ¿eh? No vas a decir que estoy perdido. No, yo estoy bautizado y estoy salvo.
el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Ya ves? El pecado no me quita las inmundicias de la carne. No me quita el pecado. No me quita el pecado. Ya me bauticé, yo ya soy salvo. Pero el pecado no se me quitó. Yo sigo pecando porque no me quita el pecado el bautismo. Yo ya acepté a Cristo y no se me quita el pecado. El pecado lo tengo adentro. ¿Será que eso está hablando el versículo? Obviamente es lo mismo. Apliquemos la misma regla. Hay que leer el contexto. Y hay que leer todo, además, inclusive no solamente contexto. Si es posible estudiar toda la Biblia a que hable al respecto del mismo tema. Dice la palabra, la suma de tu palabra es que es verdad, dice. Y a veces hay que leer aquí y allá que hable el mismo tema para confirmar un punto. Bueno, según el argumento es, como ya me bauticé, soy salvo. Y además no se me quita el pecado, yo seguiré pecando. Vamos a leer el versículo 22 para ver si de veras se puede seguir pecando. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y en él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice ahí? Terminó con el pecado. Tú cuando estudias la Biblia, no puedes decir que cuando la Biblia termina en un capítulo, ya terminó un tema. No siempre es así. Muchas veces hablando de un tema, como la salvación, te abarca un capítulo, te abarca otro capítulo. No puedes cerrar y decir, ya terminó de hablar. No, tú sigues leyendo y te das cuenta que habla de lo mismo. Antes que existieran los numeritos, la Biblia era de corrido. La Biblia era de corrido, no había capítulos, no había versículos. Eso nada más se agregó con el paso del tiempo para una búsqueda más rápida. Pero no viene a separar los temas. Porque algunos dicen, es que eso era otro capítulo. No importa que sea otro capítulo. En el principio la Biblia no vino con capítulos y versículos. Juan no escribió, no le dictó Pablo a Lucas, a ver, escriba allí Lucas capítulo 1, verso 1. Capítulo 2 le dictó. Capítulo 3, no. Él fue dictando. Y así se pasaban las cartas de corrido. Con el paso del tiempo se agregaron. Se lee continuo. Dice el versículo 4 al final, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Pues no dice el versículo 21, pues no nos quita el pecado, vamos a seguir pecando. Y aquí dice que si ya terminamos con el pecado. Y luego dice el 2, el 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea que conociendo a Cristo, el tiempo que me resta de vida, ya no lo debo vivir conforme a la carne. Oye, pero ¿por qué tu versículo dice que no me quita el pecado? Y luego dice el versículo 3, basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominaciones, idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea que hay gente que camina diferente a los pecadores. Son los justos. Son los que son perdonados por Cristo. Y la gente se extraña. Oye, pero si esto dice la Biblia, ¿por qué tú me dices en el versículo 21 que no te quitó el pecado? Porque el versículo 21 del capítulo 3 no está hablando de pecado. Porque si hablara de pecado, entonces sí entraría en una contradicción a las Escrituras, ¿sí o no? Pero la Biblia no se contradice. En el capítulo 4 en adelante, ahí sí habla de pecado. El que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Basta el tiempo que se ha vivido en los deseos de la carne. ¿Sí? Y luego dice, a esto les parece cosa extraña que ustedes no corran en el mismo desenfreno de disolución. Ahí se está hablando de pecado. Cuando dice orgías, lascivias, concupiscencias, disipaciones, embriagueces, ahí se está hablando de pecados. Entonces cuando dice que el bautismo que te corresponde ahora esto te salva, hablando de sumergir a las personas, no quitando las inmundicias de la carne, ¿qué significa? Que no es un baño. No es un baño de piscina.
No es un regaderazo. No te metes ahí al bautismo, a bañarte. Pásame el jabón, hermano. No es para eso, es un simbolismo de lo que significa morir con Cristo y ser levantado a resurrección a una vida nueva con Cristo. Por eso dice la esperanza de una vida nueva. No está hablando del pecado. Si hablara del pecado, entonces entra claramente en contradicción con 1 Pedro 4 y con todos los versículos de la Biblia que acabamos de ver. Vamos a ir un poquito más rápido. Siguiente pretexto. Y de veras que aquí en este pretexto no tengo yo versículo, porque no lo dice en ninguna parte de la Biblia. Siguiente pretexto de los pecadores. Cuando tú lees un versículo de la Biblia como el que acabamos de leer, defendiendo el Evangelio. Cuando tú lees los versículos de Zacarías y Elizabeth, que eran justos, ambos, perfectos, irreprensibles y apartados del mal. Cuando lees de Job y de Noé, ¿sabes qué te dicen? Ese es el siguiente pretexto. Es que no se interpreta literal, te dice. Es que no es literal. ¿Qué significa cuando dice no es literal? Es que no es así como lo lees, es espiritual. O sea, tratan de espiritualizar los textos. Hay textos que son difíciles de entender, pero hay textos muy sencillos. Hay textos muy sencillos. Y dicen, no, es que no se hace así. Es que se interpreta de una manera espiritual. Dicen, no es literal como tú lo lees. O sea, oye, pero aquí dice claramente, no es así, es espiritual, no es así como tú lo lees. De veras que aquí no hay ni un versículo que ellos tengan para decir, vamos a buscar tal versículo, hermanos, que diga, y la palabra de Dios no es literal, o no se interpreta como tú crees que se interpreta. Si leyéramos esto, pues ¿saben qué? Vamos a guardar nuestras Biblias en el cajón, porque no podemos confiar en esto. Porque aquí mismo dice que no se puede confiar. ¿Sí o no? En el libro de los Macabeos, que se está considerado como un deuterocanónico, si no me equivoco, la palabra que acabo de decir, ahí mismo te dice, lo que acabo de escribir no intenta ser un fundamento espiritual, te dice. Ah, bueno. Pues como él mismo dice que no es un fundamento espiritual, vas para afuera del canon de la Biblia. ¿Por qué? Porque tú mismo estás diciendo que no pretende ser un fundamento de fe. ¿Sí? Pero la palabra es clara cuando nos habla. ¿Cómo podremos contrarrestar este pensamiento, esta herejía? Cuando te dicen, es que no es literal, hermano, como tú lo interpretas. No es así, es diferente. Vamos a ver entonces el argumento bíblico, porque siempre hay argumento bíblico para la defensa del Evangelio. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice, es que no es literal. Y fíjate que dice segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando alguien te dice, es que no es así como lo lees. Pues esto ya no es seguro. Ya no podemos confiar, porque si no es así como lo leo, pues entonces ¿cómo es? Te dicen ellos, es como yo te digo. No. Pues si es así, pues que cada quien saque su versión de la Biblia. Pero dice la palabra, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, que si esta es una palabra segura y la Biblia se interpreta como se interpreta, entonces es una luz que te alumbra. Pero si la Biblia no se interpreta como se interpreta, ¿qué clase de luz es? ¿Y cómo le vas a hacer para caminar en la oscuridad? Si cada quien la interpreta como quiere. Versículo 20. Entendiendo primero esto, dice, fíjate, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna sola, es de interpretación ¿qué? Privada. ¿Qué significa interpretación privada? Que yo les interprete la Biblia como yo creo que se interpreta la Biblia. Ninguna profecía, dice, ni una sola, es de interpretación privada. Nadie puede interpretar la Biblia a su antojo. La Biblia se interpreta de una sola forma. ¿Y cómo se interpreta? Pues léela bien, lee su contexto, órale a Dios, dile que te manda su Espíritu Santo y lee todo lo que tenga que ver con el asunto del perdón, de la redención, del pecado, y te va a dar la Escritura. Se interpreta sola y el mejor maestro es el Espíritu Santo. Se interpreta la palabra de Dios. Es más, la Escritura no necesita quien la defienda. La Escritura se defiende sola.
Cuando un transgresor de la palabra de Dios quiere buscarle defectos a esto y empieza a buscarle fallas, choca. Porque la palabra, pum, le ataca por acá, pum, le ataca por acá, pum, le ataca por todos lados. Y es desbaratado sus argumentos por el Espíritu Santo. Ninguna escritura es de interpretación privada. O sea, cuando te digan, es que no es literal. No, sí es literal. Sí es como está escrito. Porque nadie puede interpretar a su modo, según este versículo. Según de Pedro capítulo 1, versículo 20. Pero ¿cómo tú dices que es así? Dice el versículo 21. Porque nunca la profecía, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana. O sea que Jeremías dijo, se me hace que le voy a agregar un libro a la Biblia. Y se puso a escribir allá. Ve, Baruch, escríbela ahí. Que dijo ya Moisés, ¿no? Hoy voy a escribir cómo se inició el mundo. Y empecé a escribir, pues en el principio mandó Dios, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué más pondré? Voy a poner que estaba todo oscuro. Nadie trajo la palabra porque se la antojó, dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso significa. Sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que esta escritura que tú tienes, si es verdad, hombres los escribieron, pero está inspirada por el Espíritu Santo. El autor, los escritores son muchos, pero el autor es uno solo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ahí derrumbamos este argumento. El sexto argumento es que no es literal, te dice. No, sí es como se está escrito. Vamos a ver un siguiente argumento. Es que yo puedo estar, es que si yo me salvé, no importa si peco, siempre voy a estar salvo. Hay una doctrina que se habla del salvo siempre salvo, o la doctrina de la predestinación, y podemos entender qué significa esto a la luz de las Escrituras, que de alguna manera Dios cuando salva a alguien, su objetivo ¿cuál es? Llevarlo hasta el final salvo. Ese es su objetivo, llevarlo hasta el final salvo. ¿Y cómo podemos ver ese progreso espiritual? Pues cuando se va apareciendo este cristiano cada vez más a la imagen de Cristo. Es una bendición para esta tierra, para sus hermanos, es una bendición para la gente que lo rodea. En él se ve el amor de Cristo, se ve la justicia de Cristo, se ve un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y sí es verdad. Pero si alguien dice, es que yo ya me salvé y como yo ya no me puedo perder, y sigue en el pecado, está creyendo otra herejía, está creyendo otro pretexto para seguir pecando. ¿Cuál es la base de estos versículos que me ha tocado escuchar? Vamos a ver Romanos 8:33. Dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Repito, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando tú vas con alguien a hablar de su pecado, quizás para que se arrepienta, y él tiene una religión y cree que él es un escogido por Dios, un predestinado para la salvación, oye, tú no me puedes acusar. Pues si es Dios el que me justifica, es Dios que me perdonó, y yo soy de los que están escogidos para ser salvo. Yo estoy predestinado para ser salvo. Este es un versículo que utiliza. ¿Sí? Vamos a ver, hablando de esta falsa predestinación, porque hay una verdadera predestinación. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Dice el versículo 34, hablando de que ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí siguen argumentando, Dios ya me perdonó, no hay nada que me pueda condenar. No me vengas a condenar, a veces te dicen. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 1. Ok, Dios, no, o sea, según tú, que nadie te condene porque tú estás en Cristo. Ok, está bien. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando escucha esto, como que se emociona, tengo razón. Pero después dice, los que no andan conforme a ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, es verdad.
No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan en el Espíritu, no para los que andan en la carne. ¿Cómo andan cómo son los que andan en la carne? Gálatas 5, 19 al 21 están las obras de la carne: adulterios, fornicación, inmundicias, lascivias, hechicería, toda clase de pecados. Uno no puede decir, yo soy salvo, siempre salvo, a mí nadie me viene a condenar, yo estoy predestinado. Si uno camina en el pecado, uno no está libre de una condenación, al contrario, hay condenación sobre su vida. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver Romanos, capítulo 8, siempre, versículo 29. Dicen ellos ahí en Romanos 8, 29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a espiritualizar el texto. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Vamos a espiritualizarlo? ¿Cómo podemos espiritualizar este versículo? Bueno, vamos a nuestra imaginación carnal y digamos, bueno, a lo mejor se refiere que cuando nos lleve al cielo seremos como Cristo. Aquí seguiremos pecando, pero cuando estemos con Él seremos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Será que significa? Si interpretamos el texto tal cual está, para que los que antes conoció, también los predestinó. Antes de que Dios creara el mundo, Dios ya sabía nuestros nombres. Tú estás aquí, no precisamente porque tú y yo quisimos estar aquí, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tenía tu nombre pensado para que estés aquí y le buscaras y te salvaras. A los que predestinó antes de la fundación del mundo, antes que se diga sea la luz, antes que se diga sepárase lo seco del mar, antes de todo esto, Dios ya tenía en su corazón y en su mente quiénes y cuáles serían las personas que estarían en su presencia buscándole de verdad. ¿Y para qué te buscó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hablando de Jesucristo, ¿para qué te trajo aquí hoy? ¿Para que seas más como el diablo? ¿O para que seas más como Jesús? Es muy fácil de entender, ¿verdad? Para ser más como Jesús. A la imagen, dice, de su Hijo. La interpretación tan sencilla de las Escrituras nos revelan toda la verdad. Toda la verdad. Somos llamados aquí para alcanzar ¿qué? La imagen de su Hijo. Dice después, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Vamos a buscar Juan, capítulo, ahora sí, primera de Juan, capítulo 5. Dicen ellos, es que yo ya me salvé, no importa si peco, no importa si sigo haciendo lo malo, yo ya me salvé, Dios ya me perdonó. Y vamos a ver si es verdad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Si Cristo te salva, es para ser más a Cristo. Y luego vemos al dichoso hermano o a la hermana ahí cayéndose de borracho saliendo de la cantina. Y lo ves, hermano, Dios te bendiga. Una vez una persona que le íbamos a predicar, nosotros le íbamos a predicar y entendió cosas. Al final no quiso decidir por Cristo. Y él dice, me comenta un amigo, lo último que le vi haciendo, dice, es orando por su comida con su caguama a un lado. Está orando que Dios le bendiga su comida, ¿no? Y tiene su caguama a un lado. Pasé por otra vez ahí en la fiesta del pueblo y le levanta la cerveza y le dice, hermano, Dios te bendiga, le dice. Un engaño tremendo. Porque según él, ¿y sabes por qué él que cayó en esa condición? Porque cuando nosotros lo íbamos a visitar le decíamos, tienes que arrepentirte de tu pecado. Y entendió muchas cosas. Más creo que te lo he contado antes. Llegamos con él y dice, es que no entiendo qué es eso de estar justificado. ¿Qué es eso de ser perdonado? Y le hablamos de Cristo. Le hablamos cómo su sufrimiento pagó nuestra culpa. Cómo Él fue sustituto de nuestro castigo. Cómo Él murió por nuestros pecados, aún siendo malvados. Y cuando Él terminó de escuchar esto, solo dijo, está bien en su sofá. Se levantó, se fue a su cuarto.
no se dio cuenta que su hijo se fue detrás de él y se encerró en su cuarto. Nosotros nos quedamos así. El hermano y yo nos quedamos viendo, ¿no? Pues creo que ya nos vamos, ¿no? Nos levantamos y nos fuimos de ahí. Al día siguiente nos comentó su esposa de este varón, le dijo a este hermano con el que fui, ¿qué hablaron con mi esposo? Dice. Porque mi esposo entró a su cuarto. Dice mi hijo que entró detrás de él, no lo vio su papá y se tiró de rodillas a pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. Estaba llorando. Eso estaba entendiendo él. Pero de repente vino otra persona y le dijo, no, tú solo acepta a Jesús en tu corazón y ya estás salvo. Nosotros le marcamos a él un pecado que tenía muy fuertemente arraigado. Un pecado que no quería soltar. Tú tienes que dejar esto. No lo quiso dejar. Y se fue con este varón que le invitó a su grupo. Nos invitó a la venida de ese encuentro con Dios, con la música a todo volumen de las alabanzas, pseudo alabanzas. Y él entró junto con otros brincando, saltando, brincando, saltando. Dios ya me perdonó, brincando, saltando, así la euforia. Y nosotros estábamos observándolo nada más. Nosotros nos sentíamos muy tristes. Y nosotros ya sabíamos cómo iba a acabar todo eso. Por eso cuando nos dijo, me saludó alzando la caguama, hermano, Dios te bendiga. No nos sorprendió mucho, pero sí nos dejó muy tristes. Porque no es verdad eso de que, ya me salvé, yo sigo pecando, yo siempre soy salvo, yo soy predestinado, ya me salvó Dios. Eso es mentira. Si te predestinó Dios, la evidencia es que te pareces más a Cristo, más a Jesús. Vamos a ver 1 Juan 5:18. Dice el texto, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, que es salvado, que ha nacido de nuevo, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno, ¿qué? No le toca. Él dice, el maligno no le toca. ¿Qué significa esto? Que si viene el diablo a ofrecerte un sinnúmero de tentaciones, ese cristiano no lucha solo contra su carne, contra el diablo, ni contra el mundo, ni contra los demonios. Tiene al Señor Dios Todopoderoso, que es Jehová, y Él le va a guardar para que Dios no toque a ese hombre, a esa mujer. Va a venir poder de Dios. No practica el pecado. Dice ya en el versículo 4. Siempre el 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, si se salvó alguna vez, si fue predestinado, lo que sea, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Vamos a ver allá siempre en el capítulo 3, versículo 4 en adelante. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es violar la ley, es infringir la ley. Y sabemos que Él apareció, Jesús, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, no hay pecado en Jesús. Todo aquel que permanece en Él, en Jesús, no peca. Todo aquel que peca no ha visto a Jesús, ni ha conocido a Jesús. Hijitos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como ¿quién? Como Él es justo. El que siga a Cristo, lo más natural es que se parezca a Cristo. El que siga al diablo, pues lo más natural que se parezca más a un diablo. ¿Sí? Si los muchachos se juntan con los pandilleros, pues va a terminar pandillero. Si se juntan con los homosexuales, pues también va a terminar de homosexual. Si te juntas con el diablo, pues vas a volverte un demonio de él. Pero si te vuelves un discípulo de Cristo, te vas a parecer más a Cristo. Él te va a enseñar justicia, amor, rectitud. Un verdadero camino hacia la eternidad. Vamos a ver ya los últimos puntos. Algunos dicen, este siguiente punto, siguiente pretexto, siguiente argumento que se levanta en contra de Dios, dicen, es que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. ¿Quién lo ha escuchado eso alguna vez? Nadie es perfecto. Vamos a ver qué dice la Escritura, Filipenses capítulo 3, versículo 12. ¿En qué se basan ellos para decir estas cosas? Filipenses 3:12.
no que lo haya yo alcanzado. No que lo haya yo alcanzado, dice. Ya ni que sea ya perfecto. ¿Ya ves? Ni Pablo era perfecto, te dicen. Tú me dices que era perfecto. Ni siquiera Pablo era perfecto, te dicen. Ni que lo haya yo alcanzado. Sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. ¿Sí? ¿Ya lo ves? Dice Pablo, no que lo haya alcanzado. Ahí lo dice claramente, ni que ya sea perfecto. Ni el apóstol Pablo era perfecto, te dicen, ¿no? ¿Cómo derribamos este argumento? Torciendo las escrituras. Igual que siempre, seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 13. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Sí? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente, ¿sí?, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, no he sido perfecto en algo. ¿Será que se refiere, no he dejado de pecar? Porque ellos lo relacionan con pecado. No he dejado de pecar. ¿Será que se refiere Pablo a pecar? Y luego sigue, voy a leer el 14. Prosigo a la meta, sigo adelante, a llegar a mi objetivo. Pablo tenía una meta, una misión. Pablo tenía muy marcado hasta dónde quería llegar. Al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. 15. Así que todos, y se incluye los que somos perfectos. Pues no había dicho Pablo que no era perfecto. ¿Por qué dice Pablo que es perfecto? Ay, Pablo, no te entendemos, de veras. Es que no se entienda, no es que no se entienda, Pablo. Es que hay que ser doctos en las escrituras. Hay que ser constantes en las escrituras. Ay, Pablo, primero dices que, y luego dices otra cosa. No. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que quería Pablo llegar entonces? Al premio del supremo llamamiento. Al premio de supremo llamamiento. Filipenses capítulo 3 siempre, leyendo todo el 3. Leímos después del versículo 12 que utilizan como apoyo para esta herejía, forzando las escrituras, forzando la interpretación. Solo leyendo lo que sigue ya aclaramos de que no está hablando del pecado, está hablando de otra cosa. Capítulo 3, versículo 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? De conocerle. ¿Qué quería Pablo más de Cristo? Quiero más a Jesús. Quiero más de Cristo. Quiero más de Cristo. Quiero conocer más a Cristo. ¿No hay un canto que así entonamos? Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. ¿No así entonamos? Es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de Jesús. Es lo que está diciendo el texto. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Y luego ya dice el 12, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. ¿A qué se refiere? ¿Al pecado? Se refiere de que, no soy perfecto porque sigo pecando. Como lo interpretan para la herejía, para la perdición de sus almas. No, no he conseguido llegar a la imagen de Cristo. Esa es mi meta. Ese es mi objetivo.
Hermano, yo lucho por llegar a ello, tú luchas por llegar a ello, dice Pablo. No pretendo ya haberlo alcanzado, pero yo dejo las cosas que quedan atrás y sigo adelante, dice Pablo. Nos damos cuenta cómo versículos tan preciosos de la Biblia que nos hablan tan alentadoramente de seguir en este camino de justicia para conocer a Dios, son usados muchas veces para perder a las almas. ¿Cómo se salvarán entonces? ¿Cómo se convertirán? Si muchas escrituras se usan para la perdición de sus propias almas. Entonces vemos en este argumento vemos que ellos todo lo que miran en la Biblia lo miran con ojos de una conciencia sucia. Todo lo relacionan con el pecado. Ya vimos el argumento de que no hay justo ni uno, ya lo derribamos. Ya vimos cuando dicen, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ya lo aclaramos. Ya vimos cuando dicen, es que 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, ya lo aclaramos. Ya vimos cuando dicen, es que la carne es débil, hermano, no podemos dejar, ya lo aclaramos todo. Es que yo me bauticé, pero no me quita las inmundicias de mi carne y puedo seguir pecando. Ya está todo derribado por la palabra de Dios. Es que no es literal, ya está claro. Es que salvo siempre es salvo, ya está definido. Es que estoy predestinado, ya está definido, como dice la Escritura. Nadie es perfecto. Vemos con el mismo contexto de que no está hablando de eso. Vamos a ver siempre en Efesios, antes de Filipenses, de Efesios capítulo 4. Dice que nadie es perfecto. El contexto de lo que leímos nos demuestra que no está hablando del pecado. Pero vamos a seguir buscando más argumentos. Dice Efesios 4, versículo 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Da a entender que Dios, que en una iglesia puede levantar maestros de la Biblia, profetas, apóstoles, o sea, con una función diferente, dones. ¿Para qué Dios hace esto? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el objetivo de Dios en una congregación? Sobre todo en su iglesia, perfeccionar. Ese es el objetivo. Es que tú te quieres un perfecto, pues será lo que sea. Pero Dios quiere perfeccionar mi vida. Es mejor que me digan esto, a que me digan que soy un hipócrita, a que me digan que soy un falso, a que me digan que soy un tibio. Es mejor que me digan esto. Dice la palabra que Dios levanta maestros de la Biblia, levanta profetas, levanta apóstoles, levanta atalayas, levanta un montón de siervos para edificar a su iglesia con el propósito de perfeccionar a los santos, dice la Biblia. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿Sabes qué es plenitud? Plenitud significa llenarlo todo. ¿Llenarlo todo de quién? ¿Cuál es tu medida que debes alcanzar? Pablo ya lo sabía. La medida de Cristo. La medida de Jesús. Es como que Jesús trajera su molde. A ver, ¿quién se pone en mi molde, no? Y te pones en el molde de Jesús y te queda grande el molde. Y viene otro, vienes tú y hacemos fila todos y nos ponemos en el molde de Cristo. Y a algunos les queda un poco más grande, un poco más, más grande todavía. Pero nuestro objetivo es llenar ese molde. La imagen de Jesús. Se levantan las obras de enseñanza de la palabra de Dios con un objetivo, para que seamos más semejantes a Jesús. Entonces vemos que sí hay un perfeccionamiento. Y no estamos hablando de ese, como repetimos, de que un perfeccionamiento de que no se te quemen los frijoles. No, algo que te lleva a una madurez espiritual. Algo que te lleva a una mayor obediencia de la palabra de Dios. Más obediente, más justo, más santo, más lleno del amor de Cristo, de mayor rectitud. Y vamos a ver el último argumento. Y el último argumento es
la incapacidad. Hermano, no puedo, no se puede vivir, no se puede, no se puede, no se puede y no se puede. Aquí ya no te dicen que no se puede porque 7 veces cae el justo. Aquí no te dicen que no se puede porque ya estoy bautizado y yo puedo. No, simplemente es un no se puede. Estoy inhabilitado para vivir. Yo no puedo. No puedo hacerlo. ¿Y en qué se basan ellos? Porque tienen su versículo de apoyo. Vamos a ver Romanos 7:14. Romanos 7:14. No se puede, hermano. No se puede, no se puede, no se puede. Y te dicen ese versículo. Vean cómo leen la Biblia. Porque sabemos que la ley es espiritual. Hermano, la Biblia tiene la razón. Mas yo soy carnal. Hermano, la Biblia tiene la razón, pero yo no puedo vivir como dice la Biblia. Vendido al pecado. Versículo 22. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago. O sea, no quiero hacer lo que yo hago, que está mal. Me doy cuenta que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. ¿Ya te das cuenta, hermano? Yo vivo en este cuerpo, quiero agradar a Dios, pero el pecado que está en mí me hace pecar. 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Ya lo ves, hermano? En mi carne tengo el mal, tengo el demonio metido, dicen algunos, ¿no? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, dice. Hay gente que lee la Biblia, es verdad lo que tú, hermano, es verdad. Todo lo que tú dices es verdad. A veces termina así diciéndote. Ya cuando lo ves, argumento, y todos los argumentos, y derribas todos los argumentos, y agarran este último recurso para decir que no se puede, al final te dicen, hermano, todo lo que tú dices está bien, te dicen. ¿Sí o no? A mí me ha tocado que le digan, todo lo que tú dices está bien, hermano, pero no se puede. Ya, otra vez. No se puede, dice. Y agarran ese versículo. Dice, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, dice, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Ya te das cuenta, hermano? En mi mente ya sé que está bien, ya sé que está mal, yo quiero hacer lo que está bien, pero en mi carne, en mis miembros hay algo que está mal, y aunque yo quiera hacer lo que está bien, termino pecando, hermano. Es más, dice que me lleva cautivo, o sea, así solito me lleva el pecado. O sea que cuando pasa la mujer adúltera y le dice, vente aquí conmigo, pss, 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 pss. Dice, ay mi carne, ay no, dice, y se va al adulterio. Eso es una mentira. Es una falsedad. Eso no existe. No existe. ¿Cómo se interpreta entonces este versículo? Al final dice el 24, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, el Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ya lo ves, hermano? Yo con mi mente sirvo a Dios, aquí cuando vengo, pero cuando estoy en el mundo, con mi carne sirvo al pecado, dice. Si esto fuera verdad, entonces todo este tiempo que nos las pasamos estudiando, que no sé cuánto tiempo ya llevamos, es tiempo perdido, porque si esto es verdad, pues ni modo, hermano, no podemos dejar de pecar. Vámonos a pecar entonces. Vamos a ver si es verdad. El libro de Romanos habla del tema de la salvación desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El libro de Romanos, en los primeros 8 capítulos, viene a tratar el punto de la salvación a los romanos. En el capítulo 1, hablando de la culpabilidad de todos los hombres, que no hay diferencia tampoco entre judíos y griegos. En el capítulo 3, viene resaltando de que no hay justo y no hay uno, y todos estamos bajo la ley de Dios. Y la justificación por medio de la fe. En el ejemplo 4,
En el capítulo 4 da el ejemplo de Abraham, que fue justificado por la fe. En el 5 da los resultados de la justificación. Y en el 6 defiende de que nadie puede decir, ya estoy bajo la gracia, puedo pecar. Y no importa si estoy bajo la gracia, yo no estoy bajo la ley. Defiende eso. En el capítulo 7 habla de esos hombres que dicen, quiero hacer lo que está bien, pero hay algo que me impide. Y en el capítulo 8, ¿qué dice? Ya leímos un poquito. Vamos a leer entonces. Terminamos de leer al final del capítulo 8. Esta persona que habla, que dice, ya no quiero lo que hago, sino lo que no hago, esto hago, sino lo que no quiero, esto hago. ¿Es una conciencia que está limpia? Te pregunto yo. ¿Es alguien que tiene la conciencia limpia? ¿Es alguien que vive en paz? ¿Es alguien que está tranquilo? Pero ¿qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué dice el versículo 2? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la contraparte del capítulo 7? Cuando dice el capítulo 7, versículo 22. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En la ley, dice. Yo ya entiendo la Biblia, sé que es la verdad. Quiero obedecerlo, pero me da mucho trabajo obedecerlo. Dice el 22, pero veo otra ley en mis miembros, dice. Aquí hablo de una ley, la ley del pecado. Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Mi mente ya sabe que es correcto, que quiero hacerlo, pero esta ley se rebela, no quiere hacerlo. Y luego dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado. Me lleva cautivo. ¿Sabes qué es cautivo? A la fuerza. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero cuando vemos en Romanos 8, versículo 2, cuando dice, aquí ya no habla de la ley aquí ya no habla de la ley que está en tu mente. Aquí ya no habla de la ley que está en tus miembros. Aquí habla de una ley más poderosa. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿a qué se refiere? Tú podrás saber mucha Biblia, pero si la gracia de Cristo no está en tu corazón, aunque sepas mucha Biblia, siempre va a ser más fuerte la carne en contra del conocimiento. Pero cuando conozcas que Jesús te ama y te sientes amado por Él, y que sepas que murió por tus pecados, va a venir la tentación delante de ti, y no vas a agarrar la tentación, no porque lo dice la Biblia, sino porque amas a Jesús. Porque sabe que fuiste amado. La ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Eso que me hacía pecar fue quitado de mí, y de la muerte lo que me condenaba. Y fíjate cómo dice el texto, el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está hablando del mismo tema, Romanos 7, está hablando del mismo tema. Pero te está mostrando cómo es un corazón cuando sabe la ley de Dios y no ha conocido la gracia salvadora. Y Romanos 8, cuando alguien conoce la ley, sabe que es culpable de pecado, pero conoce a Cristo Jesús y sabe que le perdona sus pecados. Y la fuerza que no tenía la letra en su mente, lo logra la fuerza del amor de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:14, si no me equivoco, dice, si lo podemos buscar, dice Segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñir significa obliga. El amor de Cristo nos obliga, nos constriñe. Pensando esto, ¿qué hay en la mente? No lo tengo que hacer, no lo debo hacer, es pecado. No.
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué le obliga a Pablo y nos enseña a Pablo? Lo que le mueve a él a ya no vivir para él, ya no vivir para sus placeres de Pablo. El amor de Cristo me constriñe, dice, me obliga. ¿Sabes cómo sería la imagen correcta de la palabra constreñir? Haz de cuenta que te amarramos en te pones aquí pegadito a esta columna, le agarramos una soga y te vamos dando vueltas a la soga. Y cada determinado tiempo le tensamos a la soga. Le tensamos y seguimos amarrando. Y luego le hacemos un nudo bien fuerte. Y tú quieres moverte y no puedes. Esa es la figura correcta de la palabra constreñir. Y dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe, dice. Lo que no me hace pecar no es que yo sepa la Biblia. Lo que no me hace pecar es el amor de Jesús en mi vida. Es que murió por mí. Es que pagó mis culpas. Es que fue en la cruz por mis pecados. Eso me hace amarle. Eso me ha convencido. Eso ha ganado mi corazón. Allá no vivir para mí mismo. Vivir para mi Señor. Y este es el último argumento del que vemos que la gente utiliza para defender su pecado. Cuando alguien dice, no se puede dejar de pecar, no puedo, lo he intentado y no puedo, ¿qué está gritando? No estoy salvo, no he nacido de nuevo, no, eso está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Lo que necesitas es conocer a Jesús de verdad. Conocer a Jesús. La fe viene por el oír, dice la Escritura, y el oír la palabra de Dios. Vamos a leer quién es Jesús, para que tengamos fe en Él. A través del poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahora sí nos haga libres del pecado y de la muerte. Amén. Y vemos que no hay excusa válida para defender el pecado. Hay más excusas, pero yo creo que estas 10 que vimos hoy son las más usadas, son las más trilladas, como dicen los chavos, son las más choteadas. Pero de veras que la palabra no se contradice nunca. Vamos a orar para terminar. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice la palabra, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que ahora viven ya no vivan para sí mismos, sino vivan para aquel que murió por todos. La palabra dice, porque sabemos que todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que practica el pecado, que practica el pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios, dice la Escritura, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nosotros le amamos a Él, dice la Escritura, porque Él nos amó primero. Nosotros dejamos de pecar porque Él nos amó primero. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros.
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus. Probad los espíritus. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación tan preciosa, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La gracia de nuestro Dios no es un libertinaje. ¿Qué pues, dice Pablo, qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, un nuevo nacimiento. ¿Cuál es el tema? El tema no es el bautismo, el tema es nacer de nuevo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de muerte, así también en lo de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Cristo no murió y la muerte lo puede dominar otra vez, jamás. De la misma manera, por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. Ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenta tus miembros, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto significa, el pecado ya no te podrá dominar, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendito sea Dios. El pecado, hermano y amigo, no te va a dominar, no porque sepas la Biblia, sino porque aparte de que sepas doctrina, sabes que estás bajo la gracia, que eres perdonado sin merecerlo, que eres amado sin merecerlo, que eres aceptado cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso trae todo el poder de una vida victoriosa. El verdadero poder que decía Pablo en Romanos 1 cuando empieza: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para la salvación. Amén. Amén. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Señor.
Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Señor. Amén. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén, Señor. Porque yo soy tu siervo. Amén, Señor. Guíanos a tierra de rectitud, Señor. Porque yo soy tu siervo. Porque yo tu siervo soy. Amén, Señor. Enséñanos a guardar tus mandamientos, tus palabras, Señor. Enséñame, oh Dios, A vivir en santidad, Señor. voluntad. A guardarnos del pecado, Señor. A discernir las herejías que se levantan contra tu evangelio, Señor. Porque tú Enséñanos a caminar contigo, Señor. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Señor. Amén. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque yo soy tu siervo. Amén. Porque yo soy tu siervo. Porque yo tu siervo soy. Amén, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad. Buen espíritu Enséñanos me guíe a ser doctos en las Escrituras, Señor. A ser constantes en tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre, a fortalecernos y a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como bien decía Pedro, ayúdanos a crecer en la gracia y en el conocimiento. No solamente crecer en conocimiento sin gracia, ni a crecer en gracia sin doctrina, a crecer en la gracia y en el conocimiento, Señor, para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, Señor, de fábulas, de fantasías de hombres que son abogados del pecado, Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad, Padre. Danos la luz, Señor. Danos la luz, Señor. Ayúdanos, Padre. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos.
porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, yo no me apartaré. Amén, Señor. Tuyo soy, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Amén, Señor. Amén, Señor. Lámpara es. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén, Señor, es una luz. Y lumbrera mi camino, yo no me apartaré. Amén, Señor. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Amén, Señor. Tuyo soy, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Tuyo soy, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Amén, Señor. Que podamos hacer este compromiso contigo hoy, Señor. Salva nuestras vidas, Dios, guárdanos de todas estas cosas que acabamos de estudiar hoy. Hacer un compromiso, Señor, yo te voy a obedecer a ti, Señor. Yo quiero obedecerte a ti, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Señor. Y que pueda ver lo magnífico que es tu palabra, Señor. Lo magnífico que es esta luz en nuestros caminos, Señor. Que en ella no hay contradicción ni manipulación de hombres, que es perfecta en todo su contenido, Señor. Y que es totalmente confiable tu palabra, Señor. Ayúdenos, Padre, a buscar estas cosas, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús. Ayúdenos, Dios. Gracias, Padre, te doy por esta noche, Señor. Gracias te doy por el estudio que tuvimos en esta noche, Señor. Por esta reunión, por cada uno de los que están aquí, Señor. Muchas gracias. Ha sido tanto lo que hoy hemos visto, Señor, que yo considero que es como la lluvia que nos acompaña en esta noche, Señor. Es buena la doctrina, Señor. Es buena la doctrina con la gracia de Cristo. Es muy buena la doctrina con la gracia de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra y por esta noche, Señor. Que no vuelva a ti vacía, Señor, la palabra. Amén. Amén, Señor.